Si has llegado hasta aquí, comenta desde dónde estás viendo esta historia y no olvides suscribirte y dejar tu like, porque cada gesto tuyo ayuda a que estos recuerdos sigan vivos. Quien cuenta esto soy yo, alguien que escuchó cada detalle de quienes vieron todo pasar en Daswell, Arizona, en un día de sol seco en 1883, cuando una mujer, delgada como sombra, cambió el destino de más gente de lo que pudo imaginar. Ese día, Emma Collins ya no tenía fuerzas para llorar. Tenía pies descalzos pisando la tierra caliente de la plaza, un vestido que ya no era más que trapos y 6 niños agarrados del borde de ese vestido, como quien sostiene el resto del mundo que aún puede llamar suyo. Dicen que Emma no miró al verdugo, ni al juez que leía la sentencia como quien anuncia una fiesta. Solo miró a sus hijos, uno por uno, para guardar el rostro de cada uno antes de partir. La gente alrededor susurraba que la ladrona debía pagar, pero quien conocía a Emma de cerca sabía que ella no robó por maldad. Robó pan, nada más que pan, para engañar el hambre que despertaba en la madrugada y hacía que las barrigas de los niños rugieran como animales enfermos. Cuando el juez levantó la mano, listo para dar la señal, algunos cerraron los ojos. Nadie quería ver a una madre balanceándose en la horca. Fue entonces cuando apareció Thaddeus Kane. Nadie vio de dónde salió. Montado en un caballo oscuro, sombrero bajo, con el aire de quien lleva silencio en lugar de palabras. Se detuvo justo frente a la horca. Levantó la voz solo para decir lo que nadie esperaba oír, que reclamaba a Emma como esposa, usando una ley antigua que casi todos habían olvidado. Y así, sin gritos, sin disparos, sin peleas, la soga que iba a matar a Emma se convirtió solo en un nudo suelto en el viento caliente de Daswell. Cuando la multitud entendió lo que había pasado, el silencio pareció más pesado que cualquier discurso. El juez intentó protestar, pero la ley estaba allí, escrita en un papel amarillento dentro de la caja, no fuerte del registro. Si un hombre sin mancha en su historial reclamaba a una mujer condenada por necesidad, la horca caía. Y Thaddeus Kane era limpio como agua de pozo. Nadie podía decir lo contrario. Solo extendió la mano a Emma, que temblaba, pero no retrocedió. Quizás porque no había a dónde retroceder. Emma no dijo palabra cuando subió al caballo detrás de él. Se agarró firme a la cintura de Thaddeus, más por miedo a caer que por confianza. Los niños vinieron justo detrás, en un carreta que Thaddeus mandó traer tirada por una mula cansada. En ese balanceo lento, Emma sintió el sabor del polvo del camino mezclado con el sabor amargo de no saber qué venía después. Pero si alguien preguntara, ella diría que cualquier polvo era mejor que el nudo apretado en el cuello. Cuando llegaron al rancho Kane Hollow, el sol ya caía detrás de las colinas secas. Era un lugar olvidado de todo, cercas cayéndose, un granero que parecía un esqueleto de madera, pasto tan seco que crujía cuando el viento pasaba. Thaddeus no explicó nada. Solo mostró la cabaña de madera con una puerta que chirriaba más que el granero. Dentro, una cama de verdad, una manta limpia, una estufa con leña quemándose despacio. Sobre la mesa, un pan aún tibio, una jarra de agua y una nota garabateada. No es un pago, es un nuevo comienzo. Aquella primera noche, Emma no se acostó. Se sentó apoyada en la pared, sosteniendo a los hijos en brazos, como quien sostiene a un grupo de pajaritos asustados. Cada ruido afuera hacía que su corazón latiera más fuerte. ¿Será que tocarían la puerta? ¿Volvería Thaddeus queriendo cobrar el favor? Pero lo que vino en la madrugada fue solo el sonido de leña seca dejada afuera, envuelta en un trapo. Y por más extraño que parezca, eso pesó más que una promesa. Alguien afuera decía, sin decir nada, que ella podía dormir, pero esa noche todavía no durmió. A la mañana siguiente, Emma seguía sentada, con los ojos hundidos de quien no confía en el descanso.
Los hijos dormían esparcidos, en la cama, cubiertos hasta el cuello. Cuando el sol golpeó la ventana agrietada, Emma se levantó despacio, acomodó el vestido roto como pudo, y abrió la puerta como quien teme encontrar una bestia al otro lado. Pero lo que vio fue solo una cesta de manzanas, limpias, rojas, brillando en el polvo, y Tadeusz, con sombrero bajo, ya de espaldas, yendo al pasto, sin mirar atrás, ni esperar agradecimiento. Ella tomó una manzana, la giró en la palma de la mano, la olió. Era dulce, de verdad, no fruta, robada ni restos de feria. La compartió con los niños, una mordida para cada uno. Mientras masticaba despacio, Emma sentía el estómago apretarse, pero esta vez no era hambre, era miedo a creer, porque quien ha pasado la vida esperando golpes no entiende cuando recibe bondad sin recibo. Y en ese rancho seco, rodeado de cercas torcidas, Emma comenzó a sentir algo que dolía más que el hambre: esperanza. Los días pasaron arrastrados como mula cansada. Tadeusz dejaba leña, dejaba maíz, dejaba harina. Nunca tocaba la puerta, nunca entraba sin llamar. A veces dejaba un plato con carne salada o frijoles. El rancho era grande, pero parecía vacío. Tadeusz vivía más en el campo que dentro de la casa. Por la noche, Emma escuchaba el sonido de él cuidando a los caballos, clavando clavos en la cerca, moviéndose en todo lo que aún respiraba en esa tierra seca. Y ella, desde dentro de la cabaña, sentía una paz extraña, paz de saber que nadie vendría a quitar lo que era suyo. Fue en una de esas tardes, mientras Emma barría el suelo de tablas torcidas, que vio por primera vez a Tadeusz con los hijos. Él había rayado el suelo de tierra apisonada con una rama seca y, agachado, mostraba a los niños cómo escribir su propio nombre. Era solo un montón de rayas torcidas, pero para los ojos de Emma parecía un milagro. Ella quedó en la puerta, apoyada, con la escoba en el aire, sin valor para acercarse más, porque dentro de ella aún vivía la voz de un hombre muerto, el primer marido, que decía que la mujer tonta debía callar. Y Emma calló por mucho tiempo. Esa noche Emma se sentó al borde de la cama, mirando sus manos agrietadas por el jabón y el trabajo en el campo. Pensó en cómo esas manos ya habían limpiado el suelo de casas ajenas, lavado sábanas de gente rica, cocinado para un estómago que nunca fue suyo. Pensó también en cómo nunca habían sostenido un lápiz, nunca abierto un libro, nunca escrito siquiera su propio nombre. Y allí, con los hijos respirando profundo, Emma sintió un deseo que quemaba más que la vergüenza: aprender lo que nadie le enseñó. Al día siguiente se armó de valor para acercarse. Esperó que Tadeusz rayara otra vez el suelo, mostrara a los niños la A torcida, la M algo de lado. Y cuando él levantó los ojos, Emma se obligó a hablar. La voz salió rasposa, pero salió. Contó que no sabía leer ni deletrear. Contó del marido que se reía de ella, que decía que la mujer que sabe letras terminaba siendo una mujerzuela. Tadeusz no cambió la expresión. No, dijo: pobre mujer, no dio discurso. Solo tomó una tabla vieja, un carbón quemado, y escribió despacio: Emma. Él sostuvo su mano encima de la suya, con cuidado de quien sostiene un pajarito. Trazó la E, luego la M. Emma sintió que el carbón manchaba su dedo, sintió la madera áspera, sintió el corazón latir como si fuera a salir por la garganta. Cada letra era como soltar un nudo, uno por uno, que ella ni sabía que llevaba. Cuando soltó la mano, Tadeusz solo dijo bajo, casi sin decir: «Es tu nombre. Aprende eso primero». Esa noche, Emma durmió por primera vez acostada. El carbón quedó en la mesa, la tabla apoyada en la ventana, como si fuera una vela encendida para ahuyentar fantasmas. Mientras los hijos roncaban, ella repetía las letras en la cabeza, moviendo el dedo en la sábana: E, M, M, A.
4 letras que parecían poca cosa, pero para Emma era todo. Porque quien sabe escribir su nombre sabe que existe, sabe que nadie más puede borrarlo. Al amanecer siguiente, antes de que el sol abriera camino detrás de las colinas, Emma ya estaba sentada en el suelo de tierra, la tabla en el regazo. Intentaba repetir cada trazo con una ramita quemada. La mano temblaba, pero no soltaba. Los hijos, aún soñolientos, se apoyaron en ella, curiosos. Así fue que la pequeña Mary, de 5 años, rayó la M en el suelo. Emma miró esa raya torcida y sintió algo crecer en el pecho. Un calor que no era fuego de leña, sino esperanza que ya no sabía que tenía. Tadeusz, al otro lado del patio, fingía no ver, pero cada mañana dejaba un puñado de carbón seco, dejaba tablas limpias apoyadas en la puerta. Y si alguien preguntara, nadie sabría decir por qué hacía eso. Quizás solo era el modo de quien aprendió temprano a hablar poco y a hacer mucho. En el rancho, los días seguían el mismo compás. Sol fuerte, viento seco, caballo cansado, cerca torcida. Pero dentro de la cabaña de Emma, el mundo parecía otro, un mundo de letras naciendo donde antes solo había silencio. Con el paso de unas semanas, Emma ya garabateaba su nombre entero sin tartamudear. Luego vinieron los nombres de los hijos: Mary, Ben, Samuel, Ruth, Eli, Jonah. Cada nombre era una conquista, una cadena menos en el tobillo. Cuando Emma se dio cuenta, los niños querían más. Querían palabras nuevas, querían números, querían contar las gallinas del corral. Y Emma, aún insegura, aún con miedo a equivocarse, comenzó a enseñar como podía. Con cada letra ganaba valor para abrir la boca sin pedir perdón. Fue en una tarde de 1906, viento caliente, que el establo viejo se convirtió en aula. Emma abrió las puertas chirriantes, barrió el suelo, improvisó bancos de madera, llamó a los hijos, luego vinieron los primos de los vecinos, luego hijos de peones que apenas sabían escribir su propio nombre. Allí, entre heno y olor a caballo, Emma se levantó como maestra, aunque sin diploma, aunque sin papel que dijera que podía, porque quien fue llamada ladrona de pan sabe el peso de no tener elección, y ahora ella tenía. Enseñar era la forma que encontró de devolver lo que un día le negaron. La fama de Emma corría por las cercas de alambre como viento de tormenta. Unos venían por curiosidad, otros por pura necesidad. En ese pedazo de Arizona, la escuela era un lujo de ciudad grande. Hijo de peón, aprendía a montar caballo, no a leer papel. Pero allí, en el establo de Cane Hollow, hasta hombres grandes comenzaron a aparecer, sombrero en mano, vergüenza en los ojos, pidiendo a Emma que les mostrara las letras. Y ella mostraba, sin cobrar, sin medir, sin creerse mejor que nadie, porque Emma sabía bien el sabor de no saber. Tadeusz, callado, observaba desde lejos. Pasaba la tarde entera reparando cercas, cambiando tejas, cuidando el ganado que aún tenía fuerza para mantenerse de pie, pero de vez en cuando paraba en la puerta del establo, apoyaba el hombro en el marco y se quedaba ahí, solo escuchando a Emma deletrear sílaba por sílaba. A veces, una sonrisa escapaba por debajo del sombrero, pero nadie la veía. Lo que se veía era respeto, cada tabla clavada, cada cerca levantada, cada manzana dejada en la puerta. Todo decía que Emma no le debía nada a nadie. Con el tiempo, hasta las mujeres del pueblo comenzaron a tocar la puerta de Emma. Traían hijos de la mano, pan de maíz envuelto en tela, un puñado de frijoles recién cosechados. Eran presentes pequeños, pero para Emma era un pago más grande que el oro. Cada alumno nuevo era más que letra en papel. Era una familia entera descubriendo que podía querer más de la vida que solo sobrevivir. Y Emma, que antes temblaba para abrir la boca, ahora hablaba firme, rayando palabras en el pizarrón improvisado, corrigiendo risas de niños que tropezaban con la R.
En la quietud de las noches, cuando el establo se vaciaba y el viento frío entraba por las rendijas, Emma se sentaba cerca del fuego, cuaderno de cuero en el regazo, el mismo que Tadeusz dio, sin cinta ni lazo, solo una nota corta, para todo lo que aún vas a escribir. Allí, con pluma en mano, Emma no escribía solo letras, escribía promesas para sí misma. Hoy enseñé a Ruth a contar hasta 10. Hoy Samuel leyó solo. Hoy nadie me llamó tonta. Cada página era un ladrillo de una casa que nadie podía derribar. No todo, sin embargo, era tan tranquilo como el fuego en la chimenea. La noticia de que Emma estaba enseñando a hijos de peones y mujeres sin instrucción no agradaba a todos. Algunos murmuraban que era tontería, que el lugar de los niños era en la finca, que la mujer de peón no necesitaba letras para lavar ropa y tener hijos. Pero Emma no retrocedía. Cada susurro se convertía en leña para su voluntad. Y detrás de ella, Tadeusz se mantenía firme. No necesitaba hablar, bastaba con estar allí, de pie, sombrero en la frente, mano apoyada en la pistola, aunque rara vez necesitara sacar. En una tarde sofocante, mientras Emma enseñaba a los niños a hacer cuentas con granos de maíz, el pasado tocó la puerta. Literalmente, el sonido seco de puños en la madera hizo que el establo quedara en silencio de inmediato. Emma sintió el cuerpo congelarse, reconoció el ruido antes de abrir. Al otro lado, parado en el corral, estaba él, el hombre que un día la llamó tonta y bestia de parir, el mismo que se reía cuando ella temblaba de miedo a equivocarse, el exmarido, dejado y apestoso, pero aún con el pecho inflado de quien se cree dueño de todo. No pidió permiso, habló alto, llamando a Emma como si fuera un animal extraviado. Dijo que venía a buscar lo que era suyo, mujer e hijos. Emma quiso retroceder, pero detrás de ella los niños se agarraron de su falda. Y en la puerta del establo, antes que el hombre avanzara, apareció Tadeusz. No tenía arma en mano, no tenía voz alta, solo tenía ese modo suyo, parado, firme, como piedra en medio del río. Miró al hombre a los ojos, ni una palabra, solo el silencio que más gritaba que amenaza. El exmarido bufó, quiso empujar a Tadeusz hacia adentro, pero no logró ni tocarlo. Tadeusz no necesitaba golpear, su sola presencia era un puñetazo suficiente. Se quedaron cara a cara, el viento levantando polvo alrededor, y allí, en ese corral seco de Arizona, quedó claro para todos que Emma ya no pertenecía a nadie, era dueña de sí misma. El hombre escupió al suelo, insultó, juró que volvería, pero se fue arrastrando las botas en el polvo. En la puerta, Tadeusz clavó un clavo en una tabla torcida que decía todo lo que necesitaba decirse. Aquí no se vive con miedo. Después de ese día, Emma comenzó a dormir sin vigilar la puerta. Todavía se despertaba a mitad de la noche, asustada por el ruido del viento o el crujido de la madera, pero bastaba con mirar a los hijos esparcidos en la cama y recordar el cartel en la puerta para jalar la manta de nuevo. Y afuera, Tadeusz seguía igual, callado, presente, más firme que cualquier promesa hablada. No necesitaba jurar protección. La forma en que se paraba en el corral, limpiándose el sudor de la frente mientras vigilaba el camino, ya decía todo. Las clases en el establo crecieron como planta terquedad en tierra seca. Llegaron más niños, más madres, hasta hombres viejos que cargaban la vergüenza de una vida entera sin firmar su propio nombre. Emma nunca rechazó a nadie. Sentaba a todos en bancos improvisados, rayaba palabras en la madera, esparcía cuentas de frijoles sobre la mesa. Por la noche, anotaba cada progreso en el cuaderno de cuero. Hoy Eli escribió sin errores. Hoy Ruth leyó en voz alta. Cada frase era una victoria guardada como si fuera un tesoro. Con el tiempo, Emma comenzó a darse cuenta de que la gente no venía solo por las letras.
Venían por la forma en que ella escuchaba, sin reírse de preguntas tontas, sin humillar a quien se equivocaba. Gente sencilla descubrió que aprender podía ser liviano. Niños que antes se escondían detrás de la madre, ahora llegaban corriendo, traían manzanas, maíz, flores torcidas recogidas en el monte. Emma recogía todo, guardaba en frascos de barro, repartía al final del día. La cabaña, que antes era solo refugio, se convirtió en una casa viva con olor a pan caliente y sonido de risas. A veces, cuando el sol comenzaba a caer detrás del granero, Tadeusz aparecía en la puerta, sombrero en mano, para escuchar a Emma leer en voz alta las frases garabateadas. No hablaba mucho, solo movía la cabeza, daba media sonrisa, y si alguien preguntaba si estaban casados, no había papel firmado, ni cura ni fiesta. Pero quien veía a Emma y Tadeusz sentados lado a lado, compartiendo el silencio mientras el fuego de la estufa chisporroteaba, entendía que allí existía un lazo que no necesitaba testigos. Su amor no era gritado, era sembrado, día tras día, entre manzanas, carbón y palabras. En una mañana de cielo claro, Emma tomó el cuaderno de cuero y por primera vez escribió más que simples anotaciones. Escribió un pedazo de quién era antes de llegar allí. Contó sobre el día que robó pan, sobre la vergüenza de ver a los hijos esperando migajas que nunca llegaban, sobre el sabor del miedo que dormía en la almohada junto al marido que la llamaba nada. Mientras trazaba las palabras, sintió el corazón apretarse, pero no lloró. Era como si cada línea fuera un cubo sacando barro de un pozo profundo. Al final de la tarde, dejó el cuaderno abierto sobre la mesa. Tadeusz llegó del pasto, aún oliendo a pasto seco y sudor de caballo. Vio las páginas, leyó despacio, pasando el dedo sobre la letra torcida. Cuando terminó, no dijo que sentía mucho. No prometió venganza, no ofreció hombro de mártir. Solo miró a Emma a los ojos y en el silencio que conocían bien, hizo lo que siempre supo hacer. Se quedó allí, firme, entero, diciendo sin decir que el pasado ya no mandaba en nada. Esa noche, Emma despertó con un peso en el pecho, pero era otro tipo de peso. Ya no era miedo, sino el deseo de no dejar que nadie volviera a ser esa mujer de la plaza, de pies descalzos, esperando la horca. Fue entonces que decidió abrir el establo a cualquiera que quisiera aprender, sin importar la edad. Escribió en Mintosina la puerta con carbón, la frase que se convirtió en promesa: aquí nadie es poca cosa. Quien llegaba, leía. Quien no sabía leer, pedía a Emma que deletreara. Y ella deletreaba, con la voz firme de quien sabe que la palabra es arma. Los vecinos comenzaron a traer cosas que tenían poco: harina, leña, maíz, gallina gorda. No era pago, era gratitud. Y Emma guardaba cada presente como si fuera oro. A veces, cuando sobraba maíz, hacía gachas para los niños que venían a aprender con el estómago vacío. Otras veces daba lo que tenía en la estantería sin esperar cambio. Quien miraba desde afuera decía que Emma daba demasiado, pero ella sabía que recibía el doble. Cada A garabateado, cada cuenta correcta, cada sonrisa torcida era retorno mayor que cualquier moneda. Con el establo convirtiéndose en escuela, Cane Hollow comenzó a cambiar de adentro hacia afuera. El viejo granero, antes cayéndose a pedazos, cobró nueva vida. Tadeusz reforzó las vigas, clavó tablas nuevas, cerró las rendijas, para cortar el viento frío del desierto. Cuando llovía, raro pero ocurría, el techo ya no goteaba sobre las cabezas de los niños. Emma pintó las paredes de blanco, improvisó estantes para guardar lo poco que tenía, pedazos de tiza, tablas rayadas, cuadernos donados. Cada rincón era aprovechado como si fuera el único pedazo de tierra fértil en millas de tierra seca. No pasó mucho tiempo para que alguien tocara la puerta con desconfianza. Un hombre del condado, con sombrero planchado
y cara de quien huele a autoridad, quiso saber quién le dio a Emma el derecho de enseñar. Quiso ver diploma, autorización, sello de juez. Emma se puso de pie, con el estómago frío, pero no bajó la cabeza. Dijo que no tenía ningún papel, pero tenía ganas de sobra. Detrás de ella, los niños se apiñaron, mirando al hombre extraño como quien mira a un animal raro. Fue Tadeusz quien apareció en el rincón de la puerta, brazos cruzados, postura de quien no iba a mover un dedo. El hombre planchado sintió que allí no habría conversación fácil, y se fue prometiendo volver, pero nunca volvió. Con el paso de los meses, el cartel en la puerta se convirtió en marca registrada de quienes llegaban. Aquí no se vive con miedo. Unos decían que era amenaza, otros que era promesa. Para Emma era solo recuerdo de todo lo que no quería volver a ser. A veces se despertaba en la madrugada con el sonido de risas de niños resonando en la cabeza como si fuera un buen sueño. En esos momentos sacaba el cuaderno de cuero y escribía: «Hoy nadie duerme con hambre. Hoy nadie pega por equivocarse en una palabra. Hoy soy libre». El rancho, que un día fue un pedazo olvidado de tierra seca, se convirtió en punto de esperanza para quienes no tenían nada. Cuando llegó el invierno, Emma y Tadeusz abrieron la puerta de la cabaña para quienes necesitaran cama caliente. Madre viuda, niño perdido, viejo enfermo, todos encontraban lugar allí dentro, aunque fuera un rincón en la estufa, y cada uno dejaba algo atrás. Una historia, una marca, un gracias susurrado antes de irse. Emma guardaba todo en la memoria, como quien sabe que el recuerdo también alimenta. En medio de ese invierno seco, que parecía una noche sin fin, Emma entendió de una vez que su libertad no era solo suya. Una nueva madre llegó al rancho, huyendo de un marido bravo que bebía más de lo que trabajaba. Venía con 2 hijos, uno envuelto en un chal raído, otro caminando descalzo en la helada. Emma abrió la puerta sin preguntar nada. Acercó a los niños al fuego, les dio gachas calientes, repartió leña como si fuera oro. Tadeusz quedó en silencio, apiló leña afuera, reforzó la tranca de la puerta. Nadie más iba a sacar a una mujer de allí por la fuerza. Los días siguientes fueron de mover caldero, calentar agua, remendar ropa. Emma dormía poco, vigilaba la fiebre de los niños, se despertaba a mitad de la noche para alejar el miedo de mujer que temblaba ante el menor ruido, y aún así no dejaba de enseñar. Se sentaba al borde de la cama, abría el cuaderno de cuero, mostraba cómo juntar letras para formar madre, casa, libre, y cada vez que la mujer tartamudeaba, Emma sonreía, recordando el día en que su propia mano temblaba sobre la tabla. En el pueblo, algunos susurraban que Kane Hollow era refugio de mujer perdida, que Tadeusz Kane era tonto por abrir la puerta a bocas hambrientas. Pero quien conocía a Tadeusz de cerca sabía que no le importaban los susurros. Cada tabla clavada, cada cesta de manzanas dejada en el umbral, cada caballo ensillado para buscar provisiones era respuesta suficiente. Él no hablaba de caridad, no predicaba sermones, solo hacía. Y Emma, desde el establo o la cabaña, seguía el mismo paso. Cada letra enseñada era un ladrillo nuevo en una casa que nadie podía derribar. Hubo una noche, cuando el fuego de la estufa chisporroteaba abajo y el viento aullaba afuera, que Emma se detuvo a mirar a Tadeusz durmiendo en una silla, sombrero caído sobre el rostro, botas sucias de barro. Ella se quedó allí, con el cuaderno abierto en el regazo, escribiendo despacio: «Hoy entendí que libertad es poder elegir quedarse». En la punta de la página dibujó un corazón torcido, como quien marca territorio, y en ese momento supo que no necesitaba anillo, ni papel, ni bendición de juez. Ya tenía todo lo que necesitaba: silencio, refugio, respeto, y el coraje para enseñar eso a quien llegara después de ella. Con el tiempo, las historias de Emma se convirtieron en más que simples relatos de quienes pasaban por Kane Hollow.
Se volvieron aviso de que en ese pedazo de tierra nadie aceptaba la miseria como destino. Niños que aprendieron a escribir su nombre crecieron sabiendo leer recibos, contratos, cartas de amor. Mujeres que antes bajaban la cabeza, ahora entraban a la tienda del pueblo con la barbilla en alto, exigiendo precio justo, sabiendo firmar papeles. Y si alguien preguntaba de dónde venía ese coraje, señalaban al establo pintado de blanco, donde Emma rayaba letras con una sonrisa pequeña pero firme. Fue en un atardecer, cuando el sol quemaba débil detrás de la cerca de alambre, que Emma tomó el cuaderno de cuero y hojeó cada página, una por una. Allí estaban los nombres de los hijos, de los niños del pueblo, de los hombres viejos que aprendieron a escribir su propia historia antes de que fuera tarde. En la esquina de una página amarillenta, garabateó: «Hoy nadie me llama ladrona de pan». Y quien viera a Emma en ese instante, sentada en la puerta del establo, entendería que ninguna sentencia de horca era lo suficientemente fuerte para matar a quien decide florecer. Ese mismo día, Tadeus apareció con un paquete sencillo, un lápiz nuevo, aún con olor a madera cortada, y un cuaderno más grande, de tapa dura, cosido a mano. No dijo nada, solo lo puso en su mano, se sentó a su lado y se quedó allí, quieto, como siempre. Emma abrió la primera página, apoyó el lápiz en la hoja blanca y sintió el buen peso de quien lleva historia, pero no deja que se convierta en cadena. Afuera, los niños corrían, pateando polvo, riendo fuerte. Cada risa era la prueba de que esa tierra, tan seca, era fértil para quien no tiene miedo de empezar de nuevo. En la última línea que escribió ese día, Emma dejó grabado lo que quería que quedara después de ella. Hoy soy libre porque elegí quedarme. No necesitaba sello, testigo ni papel timbrado. Bastaba lo que existía allí. Un rancho viejo con cercas torcidas, un granero que se convirtió en escuela, un hombre que nunca exigió nada más que verdad, y un montón de palabras que antes no existían, pero que ahora habitaban en la palma de su mano. Y quien llegara, quien quisiera aprender, quien tocara la puerta sin saber a dónde ir, siempre encontraría la misma promesa. Aquí nadie es poca cosa. Años después, quien pase por Dustwell todavía escucha hablar de Emma Collins. Unos la llaman Maestra Emma, otros solo dicen que fue la mujer que no aceptó morir en la plaza. El cartel en la puerta de Cane Hollow sigue, aún firme, aunque el viento lo golpee, aunque el sol lo queme. Y cada vez que alguien se acerca, buscando refugio, aprendiendo a juntar letras, entendiendo que la palabra es más fuerte que la cadena, alguien siempre señala la cabaña, el establo pintado, el rastro de manzanas dejadas en el umbral, señales de que la bondad también es semilla que crece donde nadie cree. Hasta hoy, quien abre el viejo cuaderno de cuero encuentra garabateado en páginas gastadas: «Hoy fui defendida, hoy enseñé a alguien a decir su nombre, hoy nadie me robó lo que amo». Y allí, en el polvo rojo de Arizona, entre cercas torcidas, silencios compartidos y una promesa clavada en una puerta, Emma Collins sigue viva en cada letra deletreada despacio, recordando que nadie necesita papel para decir lo que vale, porque libertad, para quien un día robó pan para no morir de hambre, no es un don. Es una elección que se hace cada día, con la cabeza erguida, con los ojos limpios, con el pecho abierto para quien quiera aprender.